Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Marcelo French de Sixtina Consulting. Vamos a iniciar esta reunión número 3 del curso de costos estratégicos y como siempre con la temática con la mecánica, mejor dicho, de estas reuniones, lo que vamos a hacer es repasar un poquito cómo viene el curso hasta ahora, que ya debería haberse completado el capítulo 3, y presentar el capítulo 4, que es lo que tienen que hacer en la semana que comienza. La semana que comienza hoy y que termina con la reunión del jueves que viene, que va a ser la reunión número 4. Lo interesante de presentar los contenidos de este capítulo 4 es que ustedes al terminar de ingresar toda la información, el modelo ya va a estar completo, va a estar terminado. Entonces, la próxima reunión, la reunión 4, que repasamos el modelo terminado, vamos a empezar a presentar el uso de la información, que en definitiva es lo que más interesa, ¿no es cierto? Cómo utilizar la información que nos proporciona el modelo. Siempre me gusta hacer una rápida revisión de lo que se viene haciendo. Entre el capítulo 1 vimos cómo crear un modelo, cómo ingresar los drivers. El capítulo 2, que ya lo tienen terminado, era toda la parte de ingresar los CENTOS y diccionarios de recursos y actividades. Y el capítulo 3, que es lo que tendrían que haber hecho la semana pasada, corresponde a la creación de las dimensiones. Recuerden que esta pequeña empresa láctea que estamos utilizando es una industria y tiene su interés es conocer los costos a través de dos dimensiones: la dimensión de productos y la dimensión de canales de venta. Entonces, en esta semana deberían haber creado los centros de objetos de costos, los diccionarios de objetos de costos, los centros de materiales y el diccionario de materiales. Eso hasta aquí. Yo he estado revisando en esta semana un poco los modelos de cada uno de ustedes. Bueno, he encontrado que algunos están perfectamente al día, otros vienen un poquito con retraso. No es mucho lo que falta, pero les vuelvo a decir que sería ideal que esta semana completaran todo, porque vamos a completar el modelo la semana que viene y lo interesante es que ya puedan trabajar con el modelo armado, ¿no? Como de costumbre, si tienen algún comentario a lo largo de la exposición de esta clase, me lo ponen en el chat, y si no, al final charlamos un poquito con las preguntas y respuestas. Nuevamente les pido a aquellos que tuvieron problemas para bajar datos del campus o para cargar los diccionarios. La verdad, les soy muy sincero, en estos últimos meses hemos hecho muchísimos cambios en el software, sobre todo, bueno, cambios que buscan a una optimización de todo lo que tenemos. Y al cambiar el software, yo tengo que hacer, este curso lo tengo que actualizar también. En el transcurso de esto, que son muchas cosas por hacer, no solamente el material en campus, sino el material que todo funcione bien, etc. He cometido un par de errores, como ya les comenté en otras reuniones, así que les pido disculpas. Cuando ustedes me los plantean, yo trato de resolverlo lo más rápido posible. Creo que ahora estamos bastante al día con estos problemas, pero aparte hemos tenido problemas de servidor y demás. Pero, así que les pido disculpas, les agradezco la paciencia con que hemos tratado el tema con algunos de ustedes. Y bueno, los animo a que sigamos adelante. Yo, por mi lado, toda la mayor predisposición a transmitir ese conocimiento de esto que estamos haciendo. Bien, vamos a presentar entonces
ya que prácticamente tendría que estar terminado el capítulo 3, vamos a presentar el capítulo 4. El capítulo 4 es muy importante porque habla de las asignaciones, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que cuando empezamos el curso yo les comentaba que nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es construir estos tres pilares de un modelo ABC, que son, por un lado, los recursos, por otro lado, las actividades que están en el centro del sistema, y por otro lado, los objetos de costos y sus respectivas dimensiones, que en nuestro ejemplo son de productos y canales. Lo que hemos hecho hasta el capítulo 3 es ingresar toda la información de estos tres pilares. Esta información tiene que ver con los centros, o sea, primero con los drivers, todo el menú de drivers que ponemos disponibles para usar en las asignaciones. Después, los centros, en los recursos, respetando los centros de costos que vienen de la contabilidad, en las actividades creando nuevos centros de costos, no centros de costos, centros de actividades, y en los objetos de costos también, porque después organizamos los productos y los canales dentro de estos centros. Y los diccionarios. Los diccionarios tienen toda la información que va en esos centros, ¿cierto? Entonces, en los recursos está toda la parte del catálogo de cuentas, el listado de cuentas contables, con el nombre, su identificación de cuenta, a qué centro de costos pertenece, y los saldos de cuenta, y ya le vamos asociando a cada cuenta un driver. En las actividades pasa lo mismo. Ingresamos la información de los centros de actividades, ingresamos la información del diccionario de actividades. Y allí también a cada actividad la pusimos dentro de un centro y a cada actividad le asociamos un driver para que después nos sirva para asignar esas actividades a los objetos de costo. Y los mismos hicimos en los objetos de costo. Sin embargo, hasta ahora, el único módulo que muestra costos, o sea, costos numéricos, es el de recursos. Porque el diccionario de recursos, si ustedes recuerdan, tiene el saldo contable, el saldo en costos de cada cuenta. Pero todavía no hemos asignado las actividades, no le hemos pasado costos de recursos a las actividades. Así que si ustedes van al sistema hasta este momento, van a ver que están creadas todas las actividades, pero que no tienen costos. Y lo mismo pasa con los objetos de costo, ¿cierto? Lo que hacemos con las asignaciones es relacionar estos tres pilares llevando costos de los recursos a las actividades. O ahora vamos a explicar todas las opciones que hay y de las actividades a objetos de costo. Y como yo siempre les digo, esto se puede ver de las dos maneras. Se puede ver cómo los recursos se asignan actividades o cómo las actividades consumen recursos. El proceso dentro del drive, dentro del programa, es siempre el mismo, ¿no es cierto? Se toma, ya lo vamos a ir viendo con detalle, todas las opciones que hay, pero la idea es ir trasladando, ir como creando las rutas o los caminos que hace que un recurso que se gasta, que se toma la decisión de gastar en ese recurso, es consumido por actividades y estas actividades son las necesarias a desempeñar para poder llevar al mercado productos o atender canales. Ese producto y esa atención de canales lleva incorporado valor y ese valor se representa en costos que a su vez se puede analizar qué actividades consumió y a su vez esa actividad qué recursos consumió. Esto es, como yo digo un poco orgullosamente, la belleza del psicóstico, que uno puede explorar la ruta, el camino que siguen los costos. Esto se llama trazabilidad en los capítulos 5 y 6 que vamos a ver
informes, vamos a ver un informe muy, muy detallado, donde nos indica cada porción de gasto, cómo siguió la ruta desde el recurso, pasando por las actividades y llegando al objeto de costo, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a ver, lo que se hace en este capítulo 4 es establecer todas estas relaciones de asignación, que son varias, las vamos a explicar rápidamente ahora. Está todo explicado. A partir de mañana ustedes ya van a poder acceder a todo el material. Así que lo van a seguir en el PDF con las instrucciones y en la lectura del material teórico y en toda la información que hay acerca de las plantillas Excel que tienen que bajar, ¿cierto? Si uno viene acá al curso, en el capítulo 4, ¿cierto? Van a tener acá todos los Excel que se necesitan para estas asignaciones y también las explicaciones de lo mismo con algunos videos de apoyo. Bien, vamos a empezar por las asignaciones de recursos. Cuando hacemos asignaciones, siempre tenemos un origen y un destino. O sea que lo tenemos que ver desde esa manera. No se hacen originaciones simultáneas de un recurso a una actividad y a un objeto de costo. No, se hace por partes. La primera parte es la asignación de los recursos, después la asignación de las actividades hasta que lleguen al objeto de costo. Acá les vuelvo a repetir lo que vimos en la reunión anterior. Nosotros con EBIS y COSTI tenemos dos metodologías de trabajo. Una que la llamamos clásica y otra que la llamamos de objeto de costo a objeto de costo. La clásica es que las actividades y los recursos pueden asignarse a cualquiera de las dos dimensiones del objeto de costo. En cambio, la de objeto de costo a objeto de costo se asigna todo a la primera dimensión y de la primera dimensión se asigna a la segunda dimensión. Son dos metodologías distintas, se pueden usar cualquiera de las dos. En este curso vemos la primera únicamente, si no sería el curso demasiado largo. Pero aquellos que estén interesados en la segunda metodología, en cualquier momento lo podemos conversar y les explico, es muy, muy fácil de entender. Bien, volviendo a nuestro tema, tenemos entonces siempre un origen y un destino. Los recursos. ¿A dónde se pueden originar los recursos? Los recursos se pueden originar a otros recursos, a las actividades y a los objetos de costos como productos o canales. Bien, en nuestro gráfico sería que los recursos se pueden originar a otros recursos, o sea, dentro del mismo módulo de recursos, se pueden asignar a actividades y se pueden asignar a los objetos de costos o productos y canales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se necesita para poder asignar? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los sistemas de asignación. Un buen modelo de costos basados en actividades, y en este curso hay varios consultores que han trabajado mucho con costos basados en actividades, así que me van a entender. El analista de costos que construye el modelo tiene que tener siempre presente que el modelo debe ser un modelo ágil, rápido, un modelo que no sea demasiado complejo o complicado. Porque si no, nos podemos perder en detalles hasta el infinito y el modelo no va a terminar de dar la información que estamos buscando. Entonces, una de las pautas o parámetros para lograr esa agilidad es hacer lo más sencillo posible el sistema de asignación. Acá me están haciendo unas preguntas, un segundito. Adán pregunta, ¿pero puede haber un mismo recurso a varios objetos? Tal vez necesitarías hacer otro modelo. No, puede haber un mismo recurso a varios objetos, no hay ningún problema.
puede ser, por ejemplo, un mismo recurso que se asigne a 3 productos y a 2 canales. Dependerá de la naturaleza del recurso. Es perfectamente factible. Bien. Volvemos entonces al tema de qué tipo de asignaciones, cómo podemos hacer las asignaciones para que sean rápidas y efectivas. Bien, en los recursos, una de las cosas que yo uso mucho es hacer asignación de recursos a recursos. Cuando yo tengo en el catálogo de cuentas, me vienen todos los recursos, y tengo varias cuentas que funcionan de una manera parecida, que tienen una misma naturaleza, tengo dos opciones. O creo un nuevo recurso y las agrupo todas en ese recurso, o si las tengo en un centro de costos que reúna todas esas cuentas, las asigno como un centro agrupador. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el tema de las cuentas que reflejan los costos laborales, ¿no es cierto? Por ejemplo, sueldos y salarios, gastos de jubilación, gastos de vacaciones, gastos de seguros médicos, todas las cuentas que están en cabeza de lo que nosotros le pagamos a nuestro personal. Todas esas cuentas tienen prácticamente el mismo comportamiento a la hora de ver cómo son consumidas, ¿no es cierto? Porque están en cabeza de ese personal. Pero en la estructura contable están diferenciadas en cuentas distintas. Entonces, lo que podemos hacer ahí es, o bien creamos un nuevo recurso, que lo llamamos costo laboral, y hacemos la asignación de todas esas cuentas a ese recurso. Esa es una opción. O bien, si el centro de recursos en donde están agrupadas todas esas cuentas, todas esas cuentas tienen esta misma naturaleza, que son cuentas de remuneraciones, entonces ese centro lo denominamos como un centro agrupador y asignamos desde el centro agrupador. ¿Qué pasa? Si no hiciéramos esto, cada una de las cuentas de recursos, la de sueldo y salario, la de jubilaciones, de vacaciones, tendríamos que hacer las asignaciones una por una a todas las actividades que la consumen. Para hablar de un ejemplo, si por ejemplo tenemos un recurso, ¿no es cierto? Sueldos y salarios, y lo consumen 4 actividades, entonces tengo que 4 tipos de asignaciones. Pero si yo tengo un segundo recurso, tercer recurso, son todos iguales y todos son consumidos de la misma manera, imagínense la cantidad de filas que tendría en un Excel, por ejemplo, para ir asignando y repitiendo esta estructura de asignación. Entonces, en lugar de hacer todo eso, yo agrupo todos los recursos en uno solo, lo llamo costo laboral, y este recurso es el que asigno a las 4 actividades. Entonces, estoy ahorrando muchísimo trabajo en el sistema de asignación. O lo podría hacer en un centro agrupador. En un centro agrupador, todos los recursos se juntan en ese centro y es el total del centro que yo lo asigno a las distintas actividades. Es más, hay veces que cuando las actividades, cuando estoy usando el driver partes iguales, o sea que, por ejemplo, estas 4 actividades reciben todas las mismas unidades, la misma proporción de costo, entonces hago una asignación de centro uniforme. Y es un centro de origen a un centro de destino. Tengo que hacer una sola asignación y me reparte todos estos costos automáticamente el sistema cuando hago el proceso de asignación. Entonces, una de las cosas que está explicada en la lectura de las instrucciones es cómo están todos los ejemplos, ¿no es cierto? Está un ejemplo de hacer una asignación individual, hacer asignaciones por centro, hacer asignaciones de recursos a recursos. Esto nos permite entonces, de alguna manera, ir dándole una simplificación al trabajo de actualización del modelo. Porque acuérdense de una cosa,
estamos trabajando con nuestro primer modelo para un periodo de enero. Pero si ustedes quieren el día de mañana hacer el segundo pedido, el tercero, porque es la idea que todos los meses el responsable de costos emita costos basados en actividades para cada periodo, imagínense que eso le puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, lo que queremos es tener el modelo lo más ágil posible. Y con este sistema de asignaciones es que logramos darle más agilidad. No total, siempre hay que hacer trabajo, pero darle más agilidad. Bien. En el material que les decía que van a encontrar en el capítulo 4, están justamente estas plantillas de asignaciones individuales, ¿no? Que yo ya se las doy armadas, como para que ustedes las suban, pero que analizándolas se puede entender. En la primera columna de estas plantillas viene el dato de cuál es el módulo de destino. O sea, que podemos asignar de recursos a recursos, de recursos a actividades. Esta plantilla es la primera parte de la actividad. Entonces acá tenemos, si aparece recurso, ¿no es cierto? Es porque va a ser de recurso a recurso. En cambio, si se asigna actividades, va a ser de recursos a actividades. Acá voy a tratar de agrandar un poco esto, a ver si se puede ver un poco mejor. Fíjense que en el primer caso se explica lo que les venía diciendo. Tenemos un origen, ¿no es cierto?, que es recursos, hacemos recurso a recurso, y acá tenemos tres cuentas, ¿no es cierto?, que son cuentas de sueldos. Sueldos de administración, aportes y contribuciones, por lo menos acá en Argentina, las cargas sociales, las contribuciones patronales y demás se llaman así, aportes y contribuciones, honorarios profesionales de administración. Estos tres recursos se manejan por el mismo driver, el porcentaje de trabajo. Entonces yo los agrupo en un solo recurso nuevo que llamo costo laboral CL Administración. CL Administración, costo laboral del Departamento de Administración. Si yo voy a la contabilidad, no voy a encontrar esta cuenta contable. Esta cuenta contable, llamada recurso, la estoy creando nueva en mi modelo ABC. Y yo voy a agrupar todos estos en este costo de administración. Y luego voy a asignar el costo de administración en el mismo proceso. En el mismo proceso yo asigno el costo de administración ya a actividades. Otra diferencia importante es que los recursos también se pueden asignar a productos y canales. En este proceso, en nuestra plantilla, acá donde dice tipo de costo, van a ver ustedes que hay dos categorías, indirecto y directo. Cuando es indirecto, se asigna a las actividades. O sea, todos los costos, los recursos indirectos se asignan a las actividades. Y todos los recursos directos se asignan a productos y canales. Entonces, el destino tiene que ser el módulo o productos o el módulo canales. Ya les digo, esto se les va a hacer más claro cuando lo vayan leyendo en el material del curso. Entonces, la primera plantilla que se baja, ¿cierto? De acá como veíamos recién, por ejemplo, en el módulo, que es asignaciones de recursos o asignaciones de centros de recursos, lo van a ver va a ser así, recursos a actividades y recursos directos a productos y canales. Cuando ustedes realicen esta operación, van a ver que es un tema muy importante. Cuando hagan, que también está explicado en las instrucciones, cada vez que hacen una asignación, tienen que presionar el botón recalcular. El botón recalcular en la plataforma se encuentra siempre acá abajo, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen una importación de la plantilla de asignaciones y van a ver acá
que en lugar de decir el pedido actual se encuentra totalmente calculado, va a haber otro mensaje que dice es necesario realizar un recálculo. Entonces le ponen acá recalcular y el programa empieza a recalcular y enseguida, si vuelven al origen, si la página ya estaba abierta, es conveniente refrescar la página y entonces van a ver todos los costos. Un tema interesante, ustedes pueden expandir los datos y cuando se ha hecho la asignación correctamente van a ver en cada cuenta contable o cada recurso, van a ver este tilde verde. ¿Qué pasa? Si en algún momento la asignación estuviera mal hecha, porque por ejemplo el driver dice que el driver que se va a utilizar, a ver, en lugar de que busquemos un driver un poquito más específico, por ejemplo, acá no tengo ninguno, bueno, por ejemplo, cantidad de equipos, ¿no es cierto? Este es aportes y contribuciones de mantenimiento. Este driver son 11 equipos. Entonces yo tengo que llegar a ese valor 11 entre los distintos parciales de asignación. Cuando está perfectamente asignado, lo puedo ver de dos maneras. Lo puedo ver con un tilde verde acá y lo puedo ver que acá está el 100% asignado. Pero si yo me hubiera pasado, hubiera asignado 12 equipos, o me hubiera quedado corto, hubiera asignado 10 equipos, acá tengo dos formas de identificar dónde tuve ese error. Por un lado, si me quedé corto va a haber una luz amarilla. Y si me pasé va a haber una luz roja. Por otro lado, acá en el porcentaje me va a decir, si me quedé corto, estoy en menos del 100%, estoy en un 90%, si me pasé, estoy en más del 100%. Otra forma de ver las asignaciones es, tocamos en este casilla, y vamos a este botón que muestra los asignados. Entonces, acá tengo voy a tener una primera vista que este recurso, ¿no es cierto?, aportes y contribuciones del Departamento de Mantenimiento, lo asigné al costo laboral de mantenimiento. Y le asigné las 11 equipos, que son las unidades del driver, directamente se lo puse al total. Pero así con todos, ¿no es cierto? Podemos ver los distintos, por ejemplo que es mantenimiento, reparaciones y mantenimientos en planta, también utiliza el driver cantidad de equipos y al estar asignado al 100%, ¿no es cierto?, está el tilde verde y podemos pedir acá para tener una visión a dónde se asignó ese recurso. Bueno, en este momento esto está asignado probablemente a otro. No, aquí estoy marcando dos. Tengo que marcar uno solo para que me muestre acá. Mostrar asignado. Y me muestra que los 11 equipos se asignaron a la actividad limpiar la planta 2 equipos. A la actividad mantener el parque 1 equipo y a la actividad mantener equipos 8 equipos. Bien. Sigamos con nuestra explicación. Ahora vamos a ver, entonces, acá les muestro cuando todavía no está asignado, está la luz amarilla. Ojo que cuando ustedes, las asignaciones, como les dije, se hacen por partes. Primero, hacen las asignaciones individuales, que se utiliza la plantilla de asignaciones individuales, y ahí se hacen las mayores asignaciones. Pero también van a encontrar en Campus las asignaciones por centro, ¿no? Asignaciones por centro, de actividades uniformes, extendidas o de recursos. Entonces, cuando hacen las primeras asignaciones, van a quedar algunos recursos en amarillo, porque son recursos que se manejan desde los centros. Entonces, cuando
después hagan la asignación por centro, entonces ahí se va a completar estas asignaciones y las asignaciones de centros van a aparecer en verde también, que es lo que me pasa a mí en mi modelo actualmente, que yo tengo todo asignado, como lo ven acá. Está todo con el tilde verde. Bien, hay muchas opciones, hay muchas cosas adicionales que hacen al uso de la herramienta, pero que no se las paso ahora porque nos va a confundir más que otra cosa. Estamos hablando de la construcción básica de un modelo. Bien, acá tenemos una diapositiva donde vemos que en el modelo lo tenemos antes de la asignación y después de la asignación. Antes de la asignación está todo en amarillo, porque no se asignó nada, está en 0% de asignado. Después de la asignación, cuando se completaron las unidades de horarios, van a ver todos con el tilde verde. Y por supuesto que acá está, como les mostraba recién, el botón mostrar asignados, que pueden ver las asignaciones. Un tema muy interesante es el uso del informe de variación. El informe de variación, que si vamos a la licencia lo van a encontrar siempre acá, al lado del botón recalcular, es un informe que va mostrando cómo vamos avanzando con las asignaciones. El informe nos dice, por ejemplo, que tenemos estos 132.498 pesos de recursos directos, que son los que se asignan a productos y canales. Bien. Al estar totalmente asignado, ya no me quedan más disponibles para asignar. Por eso está en 0. Pero si yo me hubiera equivocado, como les decía antes, o en los indirectos, si yo hubiera puesto, en lugar de 11 equipos, hubiera puesto 12 equipos, o me hubiera quedado corto y algún recurso me queda en amarillo, y en lugar de asignar 11 equipos, asigné 10, me va a aparecer el valor del subasignado, me va a aparecer acá. Y me va a aparecer el mismo valor acá como que está todavía disponible de asignar. Hay un par de ecuaciones básicas que tenemos que ver, que la totalidad de los recursos indirectos llegue a la totalidad de las actividades. Así, de esta manera, se nos va a cumplir esta ecuación básica, ¿cierto? Que el total de recursos indirectos sea el total de las actividades. Eso lo vamos a poder ver en el sistema verificando esta igualdad. Y después que hemos asignado todos los recursos indirectos a las actividades, los recursos directos a los canales o productos y los materiales, que es otra pieza muy importante del costo, también a los productos, el total de costos, en este caso es 2.584.000, tiene que ser igual, que es el origen, tiene que ser igual al total de costos que reciben los objetos de costos, que es 2.584.000. Cuando ustedes terminen de hacer asignaciones, le tiene que dar todo esto en 0, con lo cual quiere decir que el modelo está perfectamente cerrado. Y es muy importante esto porque si no estuviera así, quiere decir que o estamos asignando de más costos de los verdaderos o estamos quedándonos cortos con la asignación de costos y no estamos respetando toda la realidad. Así que este es un informe que va cambiando a medida que ustedes hacen el recalcular, vienen acá, van viendo el informe. El informe es una página web, si ya estaba abierta y hicieron el recalcular, les conviene refrescar el informe para que tomen los cambios y les va diciendo el informe poco a poco cómo van avanzando hasta que lleguen a esta situación en donde ya no haya más costos a distribuir. Bien, entonces, cuando terminamos los costos de los recursos, pasamos a asignar las actividades. Las actividades se pueden asignar a sí mismo, dentro del mismo módulo, a los productos y a los canales. En el caso de las actividades,
la asignación interna, recuerden que en el caso de los recursos, de recurso a recurso, era para organizar mejor la información y después hacer un modelo más ágil, que yo tenga menos trabajo de asignación. En las actividades, en realidad, también podemos asignarlas agrupándolas de tal manera de que tengan menos trabajo. Pero acá se da una situación muy especial y es el concepto de asignaciones recíprocas. ¿Qué pasa? En una misma empresa, yo puedo tener, supongan ustedes, dos departamentos. Yo siempre utilizo, por ejemplo, el departamento de auditoría y el departamento de informática. O mejor dicho, el departamento de recursos humanos y el departamento de informática. El departamento de recursos humanos realiza actividades o le dedica tiempo de su gente para las actividades del departamento de informática. Por ejemplo, la actividad que hacen los programadores, que hacen nuevos programas o hacen mantenimiento de equipos o hacen mantenimiento de bases de datos, qué sé yo, son todas actividades de los programadores, pero el Departamento de Recursos Humanos, que son los que liquidan los sueldos, los que se ocupan de los legajos de la gente, de la nómina, etc. Entonces ellos hacen actividades que son consumidas por las actividades del Departamento de Informática. Pero otra vez, por otro lado, el Departamento de Informática hace actividades, desarrolla actividades que son consumidas por el Departamento de Recursos Humanos, porque, por ejemplo, el mantenimiento de las PCs, el desarrollo de algún programa que requiera recursos humanos, etc. Entonces, es como que ambos departamentos se cargan mutuamente costos de las actividades que se realizan mutuamente. Esto se llama actividades recíprocas o asignaciones recíprocas. Y es un tema bastante complejo, porque imagínense que en una empresa podemos tener, ¿cuántos? 10, 20, 30, 40 departamentos distintos. Y el Departamento de Recursos Humanos le puede asignar a varios de ellos, a su vez ellos le asignan varios de estos. Entonces es fundamental resolverlo matemáticamente para que nos dé un neto de estas asignaciones recíprocas. Bueno, esto se desarrolla en una matriz que el programa lo resuelve automáticamente. El usuario solamente tiene que poner las cantidades de drivers y hace que después de hacer esta asignación recíproca, los costos de cada departamento queden, y que a su vez van a asignar a los productos y servicios, queden netos de esta asignación recíproca. Entonces, esto es lo que ocurre cuando trabajamos en asignaciones de actividades a actividades, de un departamento a otro, o incluso hasta dentro de un mismo departamento. Luego que se hace estas actividades, hay muchas otras actividades que ya sí son consumidas por los productos y canales. De hecho, todas las actividades, tarde o temprano, terminan siendo consumidas, o por los productos o por los canales. Esto, en las asignaciones de actividades, ocurre lo mismo que con los recursos. Podemos simplificar, o bien creando una actividad resumen, como hacíamos con el costo laboral de los recursos, o bien trabajando con centros de actividades para agrupar en un mismo centro actividades que utilizan un mismo driver y que son consumidas de forma o bien diferentes, como es en este caso, por otras actividades, o bien otros productos y servicios, o bien en forma homogénea, con lo cual utilizamos el concepto de asignaciones uniformes. Todo esto, les repito, lo van a volver a repasar en el paso a paso y ahí les va a quedar más claro. Acá tenemos la plantilla de asignaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá son todas asignaciones recíprocas, porque el destino es el mismo módulo de actividades, ¿cierto? Y entonces, lo que
lo que se realiza es que un departamento, por ejemplo, el mismo departamento de lechería, tiene una actividad que es recolectar leche y que se le asigna a otra actividad dentro del departamento de la misma área, que es elaborar planes y postres. Un 5% del trabajo de recolectar leche lo destina a elaborar planes y postres. Y así con todo lo demás. Bien. Entonces, cuando tengamos listas estas asignaciones, vamos a tener prácticamente completo toda esta parte del modelo. Y también lo que se tiene que hacer son las asignaciones de los materiales, ¿no? Ya, vamos a ver esto. La mecánica es la misma, en todos los módulos es la misma que expliqué anteriormente. Se tienen que reflejar los valores en el informe de validación. Podemos tocar el botón de asignados para ver cómo se van asignando. Y finalmente tenemos los materiales, que acá les recuerdo algo que vimos en la clase anterior. En la formación de esto de los pilares del modelo, ¿no es cierto? Estos 3 pilares, la parte de materiales en realidad requería de 3 tipos de información para hacer no solamente introducir los valores de los costos de los materiales y de qué forma los productos consumen estos materiales, sino que también necesitábamos una información que era cuál es el coeficiente en que un producto final consume un material, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, una caja de dulce consume, qué sé yo, 3 frascos de material, frascos para envasar dulces. Entonces, esa información es el CPU, cantidad por unidad, y esa información es la que está cargada acá en el campus, que es asignaciones de materiales, y que también sigue la misma mecánica que las otras asignaciones, y que termina por unir el inventario de materiales con el inventario de productos a través de esta asignación. Por último, en el mismo capítulo, también ingresamos las ventas. Las ventas, ya en qué consiste digamos, las asignaciones de venta. Esto es como si fuera el valor de una factura de venta. En toda factura de venta yo voy a tener por lo menos estos datos. Si yo vendo un dulce, me va a decir el número de identificación de ese producto, cómo se llama el producto, y acá me va a decir por qué canal lo vendí. Lo vendí por el canal minorista, fue un producto que lo exporté, por los distribuidores, por lo que sea. Entonces me va a decir el ID del canal, el nombre del canal, y me va a decir esa factura de venta, cuántas unidades llevo vendidas y a qué precio unitario. Es todo lo que necesito. Entonces, nos va a permitir ingresar la información de ventas. Hay muchos de mis clientes que no llegan hasta este punto, sino que lo que quieren es solamente analizar costos. Pero si ingresan la información de ventas, que obviamente toda la empresa tiene registradas las transacciones de ventas, o sea que de alguna manera se puede captar esa información de las bases de datos administrativas de la empresa, toda esa información uno después puede hacer, puede pedir informes de rentabilidad, ¿no es cierto? Porque contrastamos el ingreso menos los costos directos, los recursos directos, menos los costos de las actividades, menos los costos de materiales, me va a dar un margen neto. Ese margen neto dividido por los ingresos me da una tasa de rentabilidad. Tenemos muchos reportes con ese dato. Así que es importante, yo generalmente lo que hago con mis clientes es animarlos a que también ingresemos la información de facturación, de ventas, de tal manera que contemos con esos reportes que son muy interesantes.
Bien, así que eso es todo lo que tienen que trabajar en la semana que empieza hoy hasta el jueves que viene. Nuevamente tienen que loguearse al sistema y ir navegando por el programa y bajar desde el campus toda la información. También hay varios videos de apoyo. En este caso estamos haciendo, como les dije anteriormente, para simplificar, solamente importaciones o asignaciones por Excel, pero el programa tiene una importantísima función de asignaciones manuales, donde yo lo que puedo tener es un origen y un destino y hacer las asignaciones ahí sobre el tema de las asignaciones manuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es de recursos a recursos, o puedo hacer de recursos a actividades, y acá tengo todos los recursos, que si toco alguno de ellos acá, me va a decir acá cuáles son las asignaciones. En este caso, por ejemplo, se asignó a 3 tareas de una forma uniforme, en partes iguales, y estos son el 100% del driver está asignado de esta manera. Pero no lo vamos a ver en este curso porque requiere una capacitación especial para hacer el uso de esto, de las asignaciones manuales, pero la herramienta, esto es uno de los cambios, que es una función nueva, que les comentaba al principio de la exposición, pero que nos está dando mucha satisfacción porque ha permitido aligerar muchísimo el trabajo de asignaciones y en otro momento se los explico de mejor manera. Bueno, nada más por ahora. Dejo abierto un minuto el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que quiera hacerme en este momento, antes de concluir con la clase. Acá tenemos un comentario. Adán me dice, esta última aplicación la podemos usar, se ve sencilla. No que, por ahora prefiero que no la uses, Adán. Prefiero que sigan las instrucciones. En todo caso, cuando terminemos el curso, aquellos que quieren profundizar en algún tema, me tienen siempre disponible. Hacemos una reunión privada, una reunión, o si quieren juntar a más gente, como quieran, y les explico cómo utilizar las asignaciones manuales. Pero prefiero seguir con la línea argumental del curso para poder, sobre todo, llegar a los temas de los reportes y los informes, para que ustedes vean la importancia de EISICO. Acá me preguntás, ¿el orden de asignar recursos lo estableces con un orden? Es decir, primero recursos a actividades y luego de actividades a objetos. Es como un script. Exactamente, es como un script que vas usando, vas siguiendo, y lo que tienes que hacer es asignas un recursos a recursos y le pones el botón recalcular. Asignas recursos a actividades y le pones el botón recalcular. O vas asignando todo y al final pones el botón recalcular. No hay mayor problema para eso. Bien. Bueno, no hay más preguntas por ahora, entonces dejamos acá. Como siempre, los animo a que trabajen durante estos días de cuarentena lo más que puedan y que me vayan preguntando lo que necesiten. Con muchísimo gusto trataré de responderles lo antes posible. Nada más por ahora. Buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego, Marcelo. Gracias. Hasta luego. Nada.